Buenas noches amigos de Plataforma Radio Digital. Les damos la más cordial bienvenida a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. Saludamos al auditorio y también le damos las gracias a Plataforma Radio Digital, quienes hacen posible este espacio. El día de hoy tenemos un invitado especial que se llama Francisco Velázquez. Él es especialista en algunos asuntos, pero yo prefiero que él les explique un poquito en qué se especializa y qué actividades tiene él en su profesión. Buenas noches, Francisco. Bienvenido al programa. Carmen, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Francisco Javier Velázquez Ramos, soy ingeniero químico, tengo 40 años de experiencia en el campo laboral. Primero empecé 25 años en una empresa y los últimos 15 años han sido en labores de consultoría, sistemas de gestión y en el último trayecto enfocado en lo que es temas ambientales, temas de plásticos, temas de economía circular. En la actualidad soy coordinador de la Comisión de Economía Circular del Clúster de Plásticos en el estado de Querétaro, en donde estamos precisamente participando en diferentes mesas de trabajo que están impulsando la aplicación de la Ley de Economía Circular. Qué interesante, Francisco. Qué interesante todo eso. No sé si nos puedas compartir un poquito antes en qué consiste este cambio a la legislación que hubo para promover más la economía circular. Sí, bueno, el tema de la economía circular a veces se enfoca y se dirige mucho a lo que es la recuperación de los residuos y se enfoca a veces es la camino fácil a decir, vamos a prohibir el uso de plásticos, porque aparentemente es lo que más contamina. Sin embargo, tenemos que tener presente que quizá los plásticos solo representan el 10-12% de los residuos que tenemos en los rellenos. La mayor parte son productos orgánicos y esos productos orgánicos de alguna manera no están recibiendo algún tratamiento. Los plásticos no se recuperan todos, se recupera en mayor medida el PET, se recupera algo de polietilenos, pero elastómeros, llantas, no hay para ellos propiamente un proceso de recuperación, materiales de construcción. Entonces, la ley de economía circular lo que debe de enfocarse es en la recuperación de sus materiales, y traigo conmigo aquí una pequeña presentación, precisamente que lo que ilustra es la importancia de recuperar esas materias primas que están en eso que llamamos basura, que en realidad son residuos. Y que la ley debe de facilitar el hecho de que las empresas puedan recuperar esos materiales y no tengamos que entrar en un proceso burocrático a través de Semarnat, solicitar permisos para el manejo de los mismos como si fueran materiales peligrosos, ¿no? Que no lo son, ¿no? Entonces, son de los cambios importantes. Todavía la misma ley por sí misma no es suficiente. Lo que quiero son diversas oportunidades en las cuales estamos trabajando nosotros precisamente analizando lo que se denomina una hoja de ruta. Precisamente lo que va a permitir es elaborar el mapa, los pasos que hay que seguir. Entonces, tengo esta presentación para compartir con ustedes. Sí, Francisco, por favor, adelante. Gracias. Entonces, empezamos y en este caso titulé la presentación la economía circular precisamente como un motor para lo que es la generación de empleos, y porque al final de cuentas la economía circular, como lo veremos más adelante, está siendo liderada por Europa, y lo que están encontrando realmente son, a través de inversiones millonarias, la posibilidad de realmente crear nuevas fuentes de empleo. Y aquí vamos a comentar algunas de ellas precisamente para ver la riqueza de esta iniciativa. Entonces, voy a iniciar con lo que es la presentación de la economía lineal, que seguramente muchos conocen. Esto está tomado de una página de las Naciones Unidas, precisamente donde lo que nos habla es, vivimos en una economía tradicionalmente lineal, en la cual lo que estamos haciendo es extrayendo recursos de la naturaleza.
ya sea combustibles fósiles, petróleo, gas natural, con el cual hacemos plásticos, con el cual hacemos elastómeros, hules, llantas y demás. También tenemos la extracción de minerales, por ejemplo, para la fabricación de materiales para la construcción. Tenemos también metales, que son minerales valiosos, oro, plata, los materiales que se utilizan en los teléfonos celulares como el coltán, y que desafortunadamente esos materiales están provocando situaciones de esclavitud en mujeres, niños, hombres en África, y por ahí se habla de los teléfonos de sangre. Ese es quizá otro tema por ahí por explorar, pero finalmente se los dejo por ahí para que si quieren investigarlo. Se llama teléfonos de sangre, precisamente de lo que habla es de esa explotación de mano de obra. Y finalmente biomasa. Y la biomasa significa el hecho de que estamos erosionando la tierra, el suelo, los bosques, los estamos convirtiendo en zonas de cultivo, y eso finalmente lo que está haciendo es erosionando la capacidad de la tierra que tiene precisamente para poder procesar el CO2 y poderlo convertir en oxígeno. Entonces, el calentamiento global es en parte atribuido también a este consumo excesivo de biomasa. De estos cuatro, vamos a llamarle 4 flujos de materiales, ¿sí? Los extraemos, se procesan en una planta de cemento, fabricación de metal, plásticos, papel, fabricación de shampoo. Cualquier proceso va a requerir estos 4 flujos de materiales. Se produce el bien, vamos al súper, vamos a la tienda, lo compramos en línea, lo utilizamos, se nos acaba y disponemos de él. ¿Qué sucede? Este material va ahí a un montón de desperdicios en donde se va acumulando, o termina en la calle, termina en un río, termina en el mar. De todo este flujo de materiales, solo el 10% se recicla. La realidad es que, si ustedes ven aquí los flujos de materiales, la perspectiva de 2017 al 2060, en esta lámina lo que van a ver es el aumento en porcentaje. 22% de aumento en el consumo de metales, 60% en combustibles fósiles, 68% en biomasa y 95% en el consumo de minerales. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que estamos creciendo nuestra población y estamos próximos en noviembre, según entiendo, a llegar a los 8,000 millones de personas, ¿sí? La perspectiva es para el 2060 tener 10.2 mil millones de personas habitando el planeta, ¿sí? Si ven la comparación de crecimiento, estamos hablando de 36%, pero el consumo de los materiales que le estamos quitando a la naturaleza son 3, 4 veces esa cantidad, y sencillamente la Tierra no tiene ya la capacidad para poder soportar esa extracción de esos recursos. Entonces, se vuelve una necesidad para las generaciones futuras, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que empecemos precisamente a poder tener un acopio selectivo de los materiales y los empecemos a utilizar e incorporar en los diferentes productos. Y esto es, si nosotros vemos el impacto global de estos 4 flujos de materiales, biomasa, metales, minerales no metálicos, combustibles fósiles, ¿cuál es el impacto en el calentamiento global? Vean ustedes aquí en esta gráfica, representa más del 50%, el impacto a la salud alrededor del 32%, pero este consumo de materiales nos está precisamente provocando un estrés hídrico en una época en la cual por el calentamiento, el suelo, precisamente lo que provoca es la desertificación de las áreas, y entonces el estrés hídrico está creciendo precisamente por nuestra actividad humana, y en consecuencia pues hay una pérdida de la biodiversidad, ¿no? Hay muchísimas especies ya en peligro de extinción, cada vez aumentan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, bueno, esto es a nivel mundial. En el caso de México, vemos aquí lo que es
en gigatoneladas el consumo de los materiales, y si nosotros vemos materiales extraídos, estamos hablando de 1.18 gigatoneladas, 29% es biomasa, comestibles, puede ser de productos cárnicos, 17% combustibles fósiles y 55% minerales. ¿Sí? De esto, la sociedad consume 1.20 gigatoneladas, las emisiones son 0.55. A estas cantidades hay que sumar las importaciones. En la actualidad, podemos encontrar en el súper productos importados, comestibles importados de Europa, de Sudáfrica, de Australia, de donde gusten. Pero al final de cuentas eso también tiene un impacto en el medio ambiente por la transportación, por los materiales de empaque. ¿Sí? De toda esta lámina yo me quedo con la parte que está en este óvalo. De toda esta cantidad de recursos que utilizamos en México, solo el 0.3% se recicla. ¿Sí? Eso significa que estamos desperdiciando el CO2 que se utilizó para fabricar 1 kilo de cemento. ¿Sí? Estamos desperdiciando el agua que se utilizó en 1 tonelada de papel, porque esto va a un relleno sanitario. Entonces, se vuelve importante el empezar a comprender que la economía circular es el modelo que tenemos que empezar a seguir. Y en este modelo, lo que ustedes, podemos empezar aquí en la sección verde, tenemos componentes, tenemos materias primas, vamos a decir, alguien va a fabricar una aspiradora, tiene el concepto, hace los dibujos, selecciona los materiales, entonces viene la extracción de los diferentes plásticos, del papel para el filtro, la tela, las mangueras, los cables eléctricos y demás, y viene la producción, y viene la fabricación. Estos diferentes productos se ensamblan, se colocan en su empaque, se llevan a la distribución para entregar en tiendas de comercialización de mayoreo, de menudeo, en donde nosotros como consumidores vamos y las adquirimos. Después de 1 año, después de 5 años, después de 10 años, estos productos los llevamos, entre comillas, a la basura, los tiramos a la basura. Pero en realidad estos residuos es una materia prima, entonces tenemos que empezar a aprender a separar y a segregar los productos en función de las características. Plásticos con plásticos, metal con metal, vidrio, precisamente para poder facilitar el siguiente paso, que es el reciclaje. Y el reciclaje puede ser físico, químico o energético. Tradicionalmente, y esto lo he visto en muchas de las conversaciones con gente de municipios, gente de gobierno, se busca que sea el industrial el que se haga cargo de lo que es este proceso de reciclaje. Sin embargo, este modelo de economía circular para mí es mucho más amplio. ¿A qué me refiero con que es mucho más amplio? En lo que se refiere a materias primas, y nuevamente están los 4 flujos de materiales: biomasa, minerales, metálicos y combustibles fósiles. ¿Sí? Desde lo que puede ser la fabricación del plástico, la parte de componentes, o en el ensamble, utilizando tornillos, teniendo una fábrica en donde tenemos iluminación, o la distribución, en donde tenemos camiones que viajan kilómetros, a lo mejor de Tijuana a la Ciudad de México, para llevar un producto que estamos importando, exportando. ¿Sí? En cada una de estas partes hay un consumo de materiales. Obviamente no es el mismo, pero esto lo que me está diciendo es, en cada parte hay necesidad de consumir agua, energía, aire. ¿Y qué es lo que sucede con estos productos una vez transformado cada uno de los procesos? Que esto nos lleva a la generación de residuos. ¿Sí? Residuos sólidos urbanos, que llamamos basura, efluentes, que es el agua que viene con los diferentes productos químicos, vamos a decir a lo mejor en la producción de papel,
¿sí? En la producción de pintura, en la producción de pigmentos, en la producción de jabones. Ajá. Son efluentes que vienen contaminados y en los cuales no nos hemos puesto a pensar cuál es el impacto que esto tiene en la vida marítima. ¿Sí? Ustedes probablemente sabrán que la afectación a lo que son los corales marinos, lo que está haciendo también es disminuir la capacidad de los océanos para poder absorber el CO2 y convertirlo en oxígeno. ¿Sí? Entonces, y los mismos desechos postindustriales. Y industriales me refiero a los que pueda fabricar cualquier empresa y tener sus desechos, hasta lo que puede ser la industria de la construcción. ¿Qué sucede cuando se demuele una casa? Se produce cascajo. ¿A dónde va ese cascajo? A formar un monte porque no hay un proceso que permita la recuperación de estos productos. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Si ustedes ven aquí, hay una pequeña flechita color rojo que lo que me dice es que estos residuos ahora yo los tengo que reincorporar como materia prima para cada uno de estos procesos. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta, y a lo mejor también Carmen, si me ayudas. Hablando de este concepto de economía circular, ¿cómo podríamos ver la aplicación práctica en 20 años, en 30 años? ¿Alguna? ¿Cómo mejorarla? No, ¿cómo la viviríamos? ¿Cómo sabríamos que realmente hemos sido exitosos en aplicar este modelo de economía circular? Bueno, en la medida en que vemos menos residuos en los rellenos sanitarios. Esa es A una lo, manera, a lo ¿cierto? mejor tendría que ver que ya redujimos los desperdicios orgánicos. Así es, Querría decir que ya tenemos más control sobre lo que consumimos. así es. Se vería menor contaminación, tal vez, no lo sé. Reciclar, bueno, no evita que haya un proceso original que contaminó, ¿verdad? Pero reciclar pues ya es otro proceso. Supe, por ejemplo, que estamos recibiendo todos los plásticos de Inglaterra y que se están atendiendo precisamente aquí en Toluca, en una planta recicladora de PET. Pero el proceso original, pues esa contaminación que produjo, pues ya no la podemos remediar. Pero sí, yo diría que es porque ya vemos que hay menos desperdicios, ¿no? Que ya se está reciclando el material cuando ya esos rellenos sanitarios se vean vacíos o cuando menos que ya generen menos contaminación o que haya ya otras formas, ¿no? Así es, así es. ¿Sí? En nuestro entorno, has dado excelentes ejemplos, Carmen, de esto. Yo pondría algunos otros, ¿no? Estamos acostumbrados a cambiar nuestro teléfono celular cada año, cada 2 años. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con el teléfono? Muchas veces lo guardamos y yo he sabido de gente que tiene 20 teléfonos guardados porque dice no sé qué hacer con esto. Entonces, Es el consumismo. es el consumismo, exactamente. Lo que yo podría hacer es el hecho de decir, yo soy más consciente, entonces voy a cambiar mi teléfono a lo mejor cada 4 años. Y mi teléfono viejito lo voy a llevar a un lugar en donde yo lo entrego y a lo mejor a cambio me van a dar, voy a poner un ejemplo, 200 pesos de tiempo aire o 500 pesos de tiempo aire. ¿Sí? Precisamente para fomentar, para incentivarme a que yo entregue mi celular. ¿Y qué es lo que va a hacer la empresa? Tomar ese celular y los diferentes componentes, no estoy hablando más de plástico, estoy hablando de cobre, metal, aleaciones, el coltán que les comentaba, poderlos reutilizar para fabricar nuevos teléfonos celulares. ¿Sí? La economía circular, a veces pensamos en productos, pero también son servicios. ¿Sí? Si lo que estamos buscando con la economía circular es reducir estos flujos de biomasa, minerales, metálicos, combustibles fósiles o el consumo de agua, energía, aire, entonces el poder utilizar un ejemplo Uber es aplicando la economía circular. ¿Por qué? Porque el 95% del tiempo de un auto o más, el auto está estacionado. ¿Y qué fue lo que yo hice? Adquirí un vehículo en el cual se requirió agua, CO2, energía para su producción. En el momento en que yo rento
me voy en taxi o tomo el camión o me voy en Uber, lo que estoy haciendo es evitando consumo energético, esa generación de CO2 para la fabricación de ese vehículo. Entonces, también en la parte de servicios tenemos la oportunidad de aplicar lo que es economía circular, y voy a comentar aquí algunos otros ejemplos, ¿no? Pero precisamente el hecho de ser más conscientes de nuestras compras es precisamente la aplicación de la economía circular. Ahora, la economía circular no es un invento de repente por ahí que surgió, sino realmente esto está alineado a precisamente apoyar políticas productivas de los diferentes países que se comprometieron a seguir, a dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, este precisamente es el camino. Y la economía circular tiene tres prioridades: eliminar los residuos, ¿sí?, y la contaminación que están generando. Y la eliminación de residuos parte desde la fabricación de los mismos. ¿Qué quiere decir? En la actualidad ustedes pueden a lo mejor comprar, voy a poner un ejemplo, una bocina. Y esa bocina viene empacada adentro de un plástico, y ese plástico está todavía adentro de una caja de cartón. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos generando residuos para el empaque. El 95% del valor de los residuos termina en la basura, cuando es, nuevamente, materia prima. Entonces, ese es el objetivo número 1 de la economía circular. El número 2, permitir que las materias primas estén en movimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo fabrico hoy una llanta y la llanta tiene una vida útil de 80,000 kilómetros, digamos 4 años de vida, esa llanta no vaya a un tiradero, sino haya alguien que la recoja y pueda utilizar las materias primas que van en la llanta, como puede ser el refuerzo metálico, el acero, el refuerzo sintético, los diferentes zules, y a lo mejor hacer impermeabilizante, como es un caso real en la Ciudad de México. Entonces, estamos extendiendo el uso de los materiales pensando en una segunda vida de los mismos y después en una tercera vida. Y por último, ayudar precisamente, contribuir a regenerar la naturaleza, que desafortunadamente por nuestras actividades, lo que llamamos una mejor calidad de vida, ha sido a costa de erosionar los recursos naturales. ¿Sí? Bien, regresemos a lo que es la parte de la ley de la economía circular, y les decía yo, pues sí, tengo yo una ley de economía circular, pero la ley por sí misma no funciona. Si ustedes ven el lugar en donde se encuentren, identifiquen cuántos productos hay a su alrededor. Volteen la vista. Les puedo asegurar que van a encontrar no menos de 100 diferentes productos. Una lámpara, un foco, un cuadro, un textil, una mochila, etcétera, etcétera. Pero no podemos en este momento correr por todos. Tenemos que priorizar. Entonces, ¿sobre qué materiales? Los que mayor están presentes en los residuos, el PET. Por eso es que de alguna manera Plantas en Toluca como PetStar está enfocado en esto, y su objetivo es poder incrementar lo que es el consumo de la materia prima proveniente de los residuos. Identificar flujos prioritarios. Ahorita hay una sequía en Monterrey. Hay sequía en los estados en el centro y en el norte de México. Seguramente ustedes han escuchado medidas de mitigación. ¿Y cuáles son esas medidas, entre comillas, de mitigación? Extraer, colocar más pozos. Para la extracción, reducir a lo mejor el agua que las empresas están utilizando en sus procesos productivos. Sin embargo, no estamos atacando el problema de fondo. No estamos yendo a la causa raíz.
en dónde están los mayores consumos de agua. Identificar, esos son los flujos prioritarios. Entonces, si los podemos identificar, ahí es donde tenemos que estar trabajando. Energía. Estamos próximos también a empezar a tener crisis en el suministro de energía. Y se vieron ya algunos apagones en algunos estados, en Tamaulipas, en Mérida, ¿sí? Que nos dicen que se deben a otros factores, pero realmente es porque la capacidad de generación está siendo rebasada por el consumo. Entonces, ¿en dónde podemos empezar a tener sistemas que tengan una mayor eficiencia energética? Entonces, número uno, en esta ley, a partir de la ley tenemos que elaborar un reglamento. Y en ese reglamento, les decía, identificar flujos prioritarios. Posteriormente, tenemos que construir una hoja de ruta. ¿Cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo? La siguiente es responsabilidad compartida. La lámina anterior en donde estaba el círculo, eso es responsabilidad compartida. Todos tienen una función a lo largo de la cadena en el círculo, precisamente para poder realizar el acopio de los residuos. Incrementar las tasas de recuperación, contribuir a las metas de descarbonización y una parte importante, reducir la huella ambiental. Para eso esa es la metodología a donde nos está conduciendo la economía circular. Sin embargo, a veces la visión de algunos es solamente enfocarlo a recuperación de residuos. Les voy a mostrar ahorita unas láminas en donde precisamente vamos a ver cuál es el impacto ambiental de la circularidad de los materiales plásticos. Y finalmente, tenemos que reconocer que esto tiene un costo. Eso va a tener un costo, nos tiene que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que ser más racionales, tenemos que, si les decía, cambiamos teléfono cada 2 años, a lo mejor cambiar cada 4. Si compramos pantalones cada año, cada 2 años, a lo mejor hacerlo cada 3 años, reducir el consumo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque finalmente es la manera como estamos contribuyendo precisamente a una menor utilización de los recursos naturales. Bien, en Querétaro, lo que es el sistema de economía circular, a donde nos está llevando, trataré aquí de explicarles precisamente los conceptos que aquí vienen mostrados y el potencial de generación de nuevos empleos que esto representa. Bien. En primer lugar, lo que tienen a su izquierda son precisamente los flujos, diferentes flujos, y aquí está más dividido. Habíamos visto 4, pero aquí vemos materiales industriales y productos de consumo masivo. Llámese un shampoo, un jabón, ¿no? Flujo de materiales de envase y empaque, flujos de energía, flujos de biomasa, flujos y circularidad del agua y flujo de materiales de la construcción. Entonces, posteriormente en lo que puede ser la parte superior de esta lámina, ustedes ven innovación en normatividad, creación de incentivos, investigación y capacidad de sistemas de información, escenarios de cooperación y cultura ciudadana. ¿Sí? ¿Qué quiere? Innovación en normatividad, ¿qué significa? Yo tengo puedo tener una ley y puedo tener un reglamento, pero no es suficiente, necesitamos cambiar normas, necesitamos nuevas normas. Ejemplo, ustedes seguramente han escuchado hablar de bioplásticos utilizados y se han entusiasmado porque de repente alguien dijo que se pueden hacer bioplásticos a partir de aguacate o a partir de papa o a partir de almidón. Excelente, por supuesto, se pueden hacer, pero la huella ambiental la tenemos que comparar entre el producto A y el producto B. Y los plásticos que son generados a partir de un almidón de papa o de plátano pueden consumir 2,000, 3,000, 5,000 veces más agua que un plástico. Entonces, si estamos esperando que el bioplástico nos ayude, la realidad es que no lo va a hacer, porque por el contrario, nos está afectando, incrementando esos consumos. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Tener una norma que me permita valorar y comparar el producto A con el producto B con el producto C. Una normativa, hay una norma mexicana que se llama análisis de ciclo de vida de los productos. Entonces, no es inventar el hilo negro. Esta es una norma ISO, en México hay una norma NMX, entonces esta se puede por aquí aplicar. Como consumidores, vamos y hablábamos de ser racionales en nuestro consumo. Yo voy al súper y puedo encontrar 5 marcas. ¿Cómo puedo saber cuál marca o cuál empresa es socialmente responsable? ¿Cuál empresa en sus acciones, ¿sí?, está cuidando reducir emisiones de carbono, ahorrar agua, ahorrar energía? ¿Sí? La manera, una posibilidad es a través de lo que se llama ecoetiquetado. Tener una etiqueta que precisamente me permita comparar diferentes materiales. Y entonces, no sé si ustedes, un ejemplo, cuando compran un refrigerador, van a encontrar en un costado del refrigerador o en la parte posterior lo que se llama el sello FIDE. El sello FIDE es una ecoetiqueta. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta ecoetiqueta? Me está diciendo, este refrigerador consume 5% o 10% o 20% menos energía que un modelo estándar de esta capacidad. Entonces, en los productos deberíamos de tener la posibilidad de cuando vamos a comprar un libro o vamos a comprar a lo mejor una crema o un radio, una plancha, ¿sí?, una cafetera. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la huella ambiental? A eso se refiere esta innovación en normatividad. La creación de incentivos. La creación de incentivos es un mecanismo en los cuales lo que estamos buscando es cómo reconocemos al consumidor. Y entiendo que a veces el hecho de que hagamos algo a cambio de, pues quizá en un inicio es algo favorable, pero en el largo plazo debemos de hacer las cosas por convicción. Ejemplo, en Monterrey hay una empresa que se llama Allen, que fabrica Cloralex, y ellos tienen máquinas en la ciudad de Monterrey en donde la gente puede llevar sus botellas de PET, las deposita y recibe una compensación económica por estas botellas. En Estados Unidos sabíamos que esto existía también, las latas, las botellas, y precisamente esto lo que hacía es que no toda la gente acopie este tipo de productos. Entonces, eso crea la conciencia por un incentivo económico. En Querétaro, los residuos de los productos electrónicos, en algunas épocas, en unas campañas de recolección, lo que el gobierno otorga en función de los kilos que uno lleve de material o del producto que esté uno llevando, una televisión, una impresora, una computadora, le entregan a uno puntos, que esos puntos los puedo yo cambiar por, a lo mejor, el pago parcial de verificación vehicular, o a lo mejor yo tengo dinero que lo puedo ingresar en mi tarjeta para el autobús urbano y poder tener entonces ese incentivo. Entonces, aquí vienen, a eso se refiere esta reactivación. Perdón, Francisco, ¿este ejemplo que nos diste es en Estados Unidos o en México ya también es posible? En México hay 2 empresas, una de ellas, les digo, en Monterrey es Allen y en la Ciudad de México es Braskem. Ellos lo que están haciendo, de hecho, por ejemplo, en Nanchital, su planta de ellos está en Coatzacoalcos, y en Nanchital trabajan con el municipio de Nanchital y tienen gente gente del pueblo, gente campesina, que han contratado para que ellos hagan la separación de los residuos, ¿no? Y entonces, esos residuos, algunos de ellos los incorporan en sus procesos productivos, y entonces lo que están haciendo es materiales plásticos en los cuales un 5 o un 10% de la materia prima proviene de este material reincorporado que fue adquirido a través de estos mecanismos.
Entonces, sí ya existe. PetStar en Toluca es un ejemplo y a mí me gusta mucho el caso de ellos. Es una empresa con más de 20 años eh, haciendo el acopio de PET y transformándolo nuevamente en la materia prima para, por ejemplo, fabricar la botellita de agua Ciel. Y ellos, su modelo de negocio significa, buscan microempresarios. ¿Qué tipo de microempresarios? El pepenador. El pepenador con su familia que se dedica en las tardes, en las noches, a recoger los residuos que hay en los basureros, en las papeleras municipales. Paga directamente. Trata de evitar lo que normalmente tenemos como intermediarios medianos, que son los que le compran a lo mejor chatarra o vidrio o cartón a muchos de estos pepenadores. Perdón la interrupción. Estos pepenadores, cuando son, bueno, son contratados o subcontratados. Y si tienen derechos como el seguro social, no sé, el derecho a jubilarse o no sé, algún tipo de incentivo para estos trabajadores de los residuos. Bueno, específicamente estos que trabajan con PetStar, desconozco si ellos tengan alguna prestación social, lo que sí, o de seguridad social, ¿sí? Pero tocas un tema muy sensible, lo que es la parte de la seguridad social para cualquier tipo de pepenador. Hace algunos años escuchaba de la doctora Aletia Vázquez, que es una investigadora de la Universidad Metropolitana. Ella se ha dedicado a hacer extensos estudios de lo que es los residuos en los rellenos sanitarios. Y platicaba en una de sus conferencias el hecho de que, por ejemplo, en la Ciudad de México, uno ve los camiones repartidores de basura con 4 o 5 personas, incluyendo el chofer. La única persona que está contratada por el gobierno de la Ciudad de México es el chofer. Todos los demás son trabajadores que el chofer, vamos a decir, subcontrata para que hagan el acopio. Imagínense si es o no es negocio para que él pueda contratar a 3 o 4 personas que vayan haciendo la recolección y la separación de los residuos. Pues sí es negocio, pero también suena a explotación. Sí, sí, así es, efectivamente. Entonces, eso es algo de lo que, de las, vaya, de la parte un poco oscura en la cual también hay que trabajar. ¿Sí? Bien, no sé si tengas, con eso contesté tu pregunta. Sí, Francisco, gracias. Bien, hablamos también de investigación. Yo les podría mostrar videos en los cuales vienen sistemas en Europa que lo que hacen es, viene en una banda transportadora, imagínense una botella transparente y una botella verde. Y hay una máquina con un sensor óptico que permite identificar y decir, este es verde, esta es clara, esta va a la charola 1 y la otra va a la charola 2. ¿Sí? Esas máquinas fueron desarrolladas precisamente para apoyar el reciclaje de los productos en Europa. En México, ¿qué hacemos? En México, en lugar de hacer esas inversiones, lo que ustedes verán en los videos de manejo de la basura en México, encontrarán a 20 personas haciendo esto manualmente. ¿Sí? Pero en otro lado, se podría hacer que los centros de investigación, las escuelas, las universidades, estuvieran trabajando en esto. Porque, como les digo, en cuanto a plásticos, básicamente estamos reciclando poliéster, polietilenos, polipropilenos, quizá un poco de nylon. Pero no reciclamos acrílico, policarbonato, poliéster, lo que es, por ejemplo, los textiles, una camiseta, unos jeans, tienen algodón, pero también tienen fibra de nylon, tienen fibra de poliéster, tienen fibra acrílica. Entonces, esos productos, a pesar de que les podamos dar 2 o 3 vueltas, igual que una mochila, igual que una bolsa que nos dicen que ahora es de plástico que puede durar 1000 veces, pero a final de cuentas, ese producto va a terminar en un relleno sanitario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tecnología
que me permita separar todo ese nuevo universo de materiales que en la actualidad no lo estamos separando. ¿Sí? Lo que puede ser sistemas de información. Yo me puedo imaginar en 1 año, 2 años, el poder tener una aplicación que me permita decir, yo tengo madera que a lo mejor me dedico ahí a la carpintería y tengo madera que me sobra. ¿En dónde puedo encontrar un lugar que utilice esa madera sobrante para un nuevo proceso? ¿Sí? Ejemplo, para la fabricación de palillos, ¿sí? Para lo que puede ser la fabricación de lápices, para fabricación del aglomerado. ¿Sí? Entonces, sistemas de información que pudieran a la gente ayudar precisamente a poder tomar una adecuada toma de decisiones de los productos que está adquiriendo. ¿Sí? Una pregunta, ¿y allá en Querétaro ya están implementando este tipo de reciclaje? O sea, ¿ya se está administrando esos elementos que algunos son reciclables y otros no? Es muy limitado. Querétaro, más o menos un 12% de los residuos que recoge el camión de la basura son los que se están reincorporando en algún proceso productivo. 12% de aproximadamente un 40, no recuerdo el dato exacto, pero alrededor de un 45-50% de lo que son los valorizables inorgánicos. Entonces, quiere decir que hay alrededor de 38% de producto que no se está recuperando. Ajá, 38%. Porque, por ejemplo, acá en Toluca yo veo que muchas personas se quejan de que están separando la basura. Sin embargo, cuando el camión se la lleva, pues la ponen toda junta, tanto los residuos alimenticios, los orgánicos, como los otros materiales. Entonces, en Querétaro ya hay un aprovechamiento mayor de esos residuos. Hay un aprovechamiento mayor porque lo que sucede es el gobierno concesionó el servicio de recolección y hay básicamente 4 empresas que se dedican a esto. Uno maneja las papeleras, que se llaman las que están en la calle, en donde uno puede, compras un refresco, algo, y la envoltura la tiras en una de estas se llaman papeleras, ¿no? Son de plástico, pero ahí depositas la basura. Entonces, una empresa es la que se lleva esto. Otra empresa es la que pasa casa por casa en diferentes rutas, diferentes días de la semana, y se lleva, como tú indicas, se lleva todo. En una época, nos permitían el hecho de decir, lunes, miércoles y viernes eran materiales orgánicos, martes, jueves y sábados inorgánicos. Eso se perdió con la llegada de esta empresa. ¿Sí? Ahora, esta empresa que recoge separa los materiales y se la entrega a otra empresa, y la otra empresa lo que hace precisamente es darle un pretratamiento para buscar comercializar los diferentes productos, metal, cartón, algunos plásticos. Sin embargo, como nosotros como consumidores no hemos sido apropiadamente educados precisamente a cómo separar la basura, y es uno de los temas que ahorita voy a comentar con ustedes más adelante. Y entonces, ¿qué sucede? Ejemplo, yo voy al súper, compro pollo, me entregan la charolita, me entregan con el plástico, y el hueso, ¿cómo lo desecho? Muchas veces lo que hacemos es, el hueso lo envolvemos con el plástico y lo colocamos en la basura. Ese plástico nunca se va a recuperar, porque no va a haber una persona que vaya a separar esto, porque sencillamente no es costeable. A él, por este plástico, quizá le podrían estar pagando 5 pesos. La cantidad de plástico que tiene que juntar para 1 kilo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Separar los plásticos, ese plástico que venía con la carne, con la fruta, con lo que fuera, idealmente, lo que es lavarlo, es limpiarlo, pero obviamente no con jabón y que quede perfectamente limpio. Lo que yo hago, por ejemplo, es mientras está lavando
los trastes, se coloca el plástico en la parte baja, abajo de los trastes, precisamente para el agua y el jabón que escurre, se pueden llevar los residuos de comida, de alimentos que puedan estar pegados en el plástico. Entonces, esa es una manera de poder contribuir a facilitar el proceso de acopio de los materiales y de revalorización. Estamos disminuyendo ese costo. Sí, a mucha gente le da flojera enjuagar un poquito, no sé, el empaque Tetra Pak o ese otro empaque donde llegó comida de algún tipo, a lo mejor comida ya preparada, ¿verdad? Pero si no lo limpiamos, si no le damos su enjuagadita, pues no es aprovechable, desde luego. Pero tenemos ¿Sí? que educarnos, ¿no? Quitarnos esa flojera para que se puedan aprovechar esos materiales. Así es. Otro ejemplo, mencionas ahorita Tetra Pak. Acabo yo y estoy próximo a visitar una empresa en la Ciudad de México en la cual ellos, el Tetra Pak, que son 3 materiales, plástico, papel y aluminio, es un material muy difícil de reciclar. Sin embargo, hay una empresa que tiene un proceso y el papel, con el papel lo que están haciendo es papel higiénico. ¿Sí? El plástico lo están recuperando, el aluminio también lo están recuperando. Entonces, nuevamente, vuelvo a la tercera columna, investigación y desarrollo. Ahí es en donde yo veo el potencial de los centros educativos, ¿no? Poner gente, poner estudiantes. Voy a poner ejemplos de materiales, que tenemos cerca, una mochila. ¿Sí? Quienes nos están escuchando, Carmen, en tu entorno, en tus conferencias, pregunta, ¿cuánta, o a lo mejor no sé, de manera informal, la gente, ¿cuántas mochilas tiene? ¿Sí? Te quedarás sorprendido. Yo sé de gente que de repente dice, yo tengo 7 backpacks, 7 mochilas. ¿En dónde terminan esas mochilas? ¿Son recicladas? No. A lo mejor son reutilizadas, pero eventualmente van a terminar en un relleno sanitario. Entonces, tenemos que encontrar tecnologías, gente, que no todo recuperen esas mochilas, porque ahí hay plásticos del cierre o metales del cierre, hebillas, tejido de poliéster, tejido de fibras naturales, que se pueden precisamente reincorporar en un proceso productivo. Entonces, cuando hablamos, y este es un modelo también que nos permite entender cómo aplicar la economía circular, estamos hablando de reducir, ¿sí? Reducir nuestro consumo, ¿sí? Computadora, les voy a poner otro ejemplo, bocinas. ¿Sí? Ahorita con la pandemia, todo el mundo compró, a lo mejor si no tenía cámara en la computadora, una cámara y unas bocinas. Y salieron unas nuevas bocinas y audífonos y esto. Y les puedo asegurar que tenemos 3, 4, 5 bocinas audífonos. Entonces, tenemos que empezar a reducir, a racionalizar nuestro consumo. Tenemos que aprender a recuperar los materiales. Tenemos que rediseñar los productos. El fabricante lo que hace es poner en un plástico una etiqueta de papel. Ejemplo, en el súper. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que es nuevamente un plástico que está contaminado y ni se va a reciclar como papel, ni se va a reciclar como plástico. Lo ideal es que la etiqueta se llama monomaterial, que sea del mismo material que yo tengo en el plástico de la envoltura. Reutilizar, algo en lo cual tenemos que se nos quite la idea de que tenemos que estar renovando nuestra ropa. Hay un término que se llama fast fashion, que una empresa famosa española que ustedes conocen, tiendas aquí en México, Zara, ¿sí? Empezó a empujar. ¿Qué significa? Sacar ropa nueva cada mes para que generar consumismo. Y finalmente, pues reciclar. Y reciclar es reincorporar estos materiales precisamente en nuestros ciclos productivos. Bien, me voy a ir rápido en estas láminas, pero aquí a donde quiero enfocarme es en este número. Generación de nuevas cadenas de valor. ¿Sí? Este es un caso real en Chile. En Chile estamos hablando de la generación de 180,000 nuevos empleos verdes derivados precisamente de la aplicación de lo que es economía circular. ¿Sí? Entonces, tenemos
Les voy a poner ejemplos, ya les he dado algunos, puede ser en la recuperación de los residuos, los pepenadores, pero, por ejemplo, yo estoy trabajando con una estudiante en la cual ella está creando una imagen corporativa para un lugar de acopio. Y entonces requiere un diseñador porque quiere ponerle marca, quiere crear una campaña de marketing. Entonces, tiene la necesidad de especialidades que no necesariamente están relacionadas con el acopio, ¿sí? Si una de las cosas que nos falta es educación, hay una gran oportunidad para educar, para elaborar flyers, para elaborar guías, para difundir el conocimiento de cómo aplicar el consumo responsable. Ahí es en donde están muchas de esta generación de nuevos empleos. ¿Sí? Las empresas, la aplicación de... Cuando hablamos de sustentabilidad, no solo es ambiental, también la sustentabilidad es social, también la sustentabilidad es financiera. Hay un dato, las empresas sustentables en Estados Unidos están siendo, aquellas que cotizan en bolsa, una necesidad. Entonces, en México, eventualmente, eso también va a permear, ¿no? También me ayuda a reducir mis consumos de agua. Entonces, por ejemplo, en este caso dice una botella que yo pueda reciclar, me está contribuyendo a ahorrar el equivalente a un foco de 60 watts que puede estar funcionando por 6 horas. Ese es el equivalente. Conservación de los recursos naturales. En lugar de estar talando árboles, lo que yo puedo tener es, ustedes ven una imagen, esta es en La Paz, en el embarcadero, ustedes ven madera plástica y ven madera natural. Si nos quejamos de que el plástico tiene una larga vida, pues entonces podemos precisamente aplicarlo en este tipo de, en estos usos, ¿no? Se me hace muy interesante eso, Francisco, porque desde que empezó la agricultura en el mundo, desde que el ser humano aprendió a usar la agricultura, pues hemos estado deforestando el planeta, ¿verdad? Para construir casas, para construir muebles, para tener espacios para la agricultura y ese acabarnos los bosques es estar acabando con nuestra propia vida, porque dependemos de ellos al 100%. Y sí es muy interesante ese punto sobre los bosques. Incluso yo hace tiempo, el año pasado todavía, perdón, antes de que empezara el COVID, tenía yo la intención de invitar a las personas de la ciudad a llevar sus muebles viejitos a un lugar específico para que ahí esos muebles fueran restaurados y darle nueva vida a esa madera, ¿verdad? Pero Así yo es. creo que el futuro, y lo hablo mucho cuando doy conferencias en escuelas, precisamente, le comento mucho a los chicos que ellos tienen que reinventar muchas cosas, que tienen que usar todo su ingenio, precisamente para que si en algún momento ya podemos dejar de usar madera, sustituir esa madera con otros materiales que no dañen tanto el medio ambiente, cuando menos no los bosques que son vitales para la vida, ¿no? Porque producen lluvia, producen agua, producen ríos, absorben dióxido de carbono, producen oxígeno, generan biodiversidad. Entonces, imagínate el grave sacrificio que hemos estado haciendo por más de 12.000 años, ¿verdad? Para obtener esos servicios ambientales de los bosques, ¿no? Pero sí necesitamos usar de todo nuestro ingenio en la actualidad y esos jovencitos que ahora están en primaria, en secundaria, pues van a tener que utilizar toda su creatividad para poder sustituir esos materiales con materias primas que no dañen el medio ambiente. Eso es un tema súper importante a mi manera de ver. Tú también trabajas en grupos de reforestación y el otro día conversaba con una persona también, apoyo yo en estos equipos y un amigo que estudió una maestría en sustentabilidad, hablábamos del tema y salió la pregunta de decir, ¿cuánto vale un árbol? ¿Cuánto vale? Y no me refiero al costo económico, ¿sí? Me refiero al tiempo en el cual ese árbol tardó en crecer para precisamente llegar a alguien y lo cortar. Hay árboles que les lleva 100 años a crecer, ¿Sí? hasta más de 100 años. Entonces, ¿eso qué significa? Que por cada árbol que yo esté talando, ¿sí? Él me decía, me daba un dato, me decía probablemente mínimo 20 años. Eso significa que en un momento dado yo debería de estar
sembrando por cada árbol que yo tale, quizá 20 arbolitos. ¿Sí? Y a lo mejor no 20, quizá la tasa de reforestación, de éxito en la reforestación, tú sabes, probablemente sea, en el mejor de los casos, 15, 20%. De 100 árboles que yo logro sembrar, entre 10, 15, 20 son los que sobreviven años. Entonces eso significa que yo tengo que sembrar un gran número, precisamente para poder compensar esa pérdida. Claro. Sí, algunos alumnitos decían que ellos iban a escribir cartas al gobierno pidiendo que por cada árbol que se corte se tenga la obligación de plantar 4 más. Se quedó corto, se quedó corto. Así es, así es, así es, así es. Pero fíjate, estos jovencitos ya están pensando, ya están imaginando Qué eh, bueno. en maneras de recuperar el medio ambiente, ¿no? Se me hace, han sido experiencias muy bonitas que he vivido con estos chicos Por últimamente. supuesto, por supuesto. Y qué bueno que tienen esa iniciativa también, ¿no? De escribir, de decir, voy a escribir al gobierno para que actúe. Eso es lo que necesitamos. Bien, en esta rápida es evidente cuando nosotros utilizamos material reciclado en lugar de una materia prima virgen, como el aluminio, el cobre, el acero, el vidrio, ¿sí? Ahorramos energía. Vean la cantidad de energía. El aluminio de las latas, pues por eso es un producto tan valorado, por la cantidad de energía que hemos dado en el reciclaje podemos nosotros obtener. Ahorita estará en, no sé el dato exacto, pero yo le calculo entre 25 y 30 pesos. ¿Sí? Entonces, se vuelven materiales codiciados. Ahora, si yo pongo todos estos diferentes flujos de materiales, esto es algo que pocas veces vemos. ¿Cuál es la contribución de reciclar? Metales, papel, cartón, plásticos. Vean, ¿sí? La reducción en las toneladas de emisiones de CO2 equivalentes que se pueden tener. ¿Sí? Normalmente pensamos que los residuos, los rellenos sanitarios, quizá me generan alrededor del 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es el gran volumen, pero realmente en donde tenemos la ventaja es en los procesos productivos en los cuales se fabricaron. ¿Sí? Y esa parte es la que a veces en los programas de economía circular y en las leyes no se consideran. Y es precisamente en donde podemos tener el mayor valor. Bien, miré rápido porque ya me está sonando cerca de la campana. Cuando hablo de rediseño, aquí tienen ustedes un ejemplo en el cual les decía yo un empaque plástico y alguien de repente le pone una etiqueta de papel pegada. ¿Qué es lo que hacen estos fabricantes? El cartón va en medio. Entonces yo como consumidor lo que tengo que hacer es abrir ese cartón, tirar el cartón en un contenedor y tirar el plástico en otro contenedor. ¿Sí? Entonces, eso precisamente me evitará la contaminación cruzada de los residuos. Papel, cartón, plástico, adhesivos, metales, con plásticos, por ejemplo, una desodorante de estos de aerosol, tengo metal y tengo plástico. ¿En qué bote de residuos lo pongo? Lo tengo que desarmar y no es tarea sencilla. Separar los residuos, compactarlos, y ubicar estaciones en donde yo pueda precisamente llevar mis residuos. ¿Me cuesta trabajo? Pues sí, pero al final de cuentas creo que es algo que debemos aprender. ¿Sí? Una parte importante. Claro, es un beneficio ambiental. Así es. ¿Sí? Hay que celebrar, hay que festejar estas acciones que estemos haciendo de manera individual y hay que invitar a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a nuestros amigos a emprender estas acciones, porque es entre todos. Aquí lo que les muestro precisamente es una imagen en la parte inferior en donde ustedes ven un centro de acopio con las botellas. ¿Sí? Y ustedes ven las botellas están infladas, tienen aire en el interior. Entonces, yo podría reducir este volumen a la mitad o menos de la mitad y incremento la eficiencia del combustible para transportar estas botellas al centro de procesamiento. Entonces,
Esa es la parte educativa en la que tenemos que trabajar. Una pregunta, ¿cómo hacemos una adecuada segregación o separación de los residuos? Mínimo 4. Orgánicos, inorgánicos no reciclables y manejo especial que puede ser en electrónicos. Pero yo le agregaría un quinto, sanitarios. En el sanitario tenemos a lo mejor pañales, toallas femeninas, material de curación, ahora con el COVID, quizá hay algodón, gases, etc. Esos sanitarios se tienen que incinerar, precisamente por el riesgo infeccioso que representan. Idealmente, ustedes ven en la imagen inferior 2, 4, 6, 7 contenedores. La realidad, ese sería el ideal, quizá les decía yo con el sanitario 8. No es tarea sencilla, ¿sí? Pero tenemos que empezar a trabajar en esto. Ya sé que algunos van a decir, ¿para qué hacemos esto si en el camión de la basura se va a contaminar y lo van a revolver? Empecemos. Les puedo asegurar que la persona que le llamamos, el nombre correcto debe ser el señor de la limpieza, porque nos está llevándose los productos de nuestra casa para que esté limpia. Es el señor que está limpiando la calle, no es el señor de la basura. ¿Sí? Él eventualmente se dará cuenta de sus hábitos y empezará a ver la manera de poder encontrar un negocio para separar y para vender estos productos. ¿Sí? Los plásticos, nada más una parte aquí que les recuerdo. El numerito no quiere decir el número de veces que se puede reciclar o que se ha reciclado. El numerito significa qué tipo de plástico es. Entonces, el 1 va a ser para botellas o para material de PET. El 2, polietileno alta densidad. El 4, polietileno de baja densidad. El de alta densidad es una cubeta. El de baja densidad es una bolsa. PVC, que está en el recubrimiento de los cables. Polipropileno, por ejemplo, o poliestireno para los vasitos de yogur. Y otros, CDs, botellas, garrafones de agua, rastrillos y demás, tendrán el número 7. Y esos son los más difíciles de poder reciclar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vean ustedes aquí varios ejemplos de lo que pueden ser centros de acopio especializados, que no son oportunidades de negocio. ¿Sí? Ustedes ven aquí, son botellones de agua en la parte de plásticos. Ven en la parte inferior otra que se dedica al reciclaje, a la recuperación, al acopio de los productos electrónicos, textiles, ropa. Les decía yo, no es tarea sencilla porque hay que separar fibras naturales de fibras sintéticas, vidrio, papel y cartón. ¿Sí? Este es ejemplo. En la Ciudad de México había un mercadito del trueque en el cual una vez al mes recuperaban los residuos, tenían que ir separados, plástico, vidrio, cartón, y le daban a uno puntos, y con esos puntos lo que hacía uno era adquirir legumbres, ¿no? En la parte inferior, ese es un proyecto en el cual me tocó participar el año pasado, fuimos a comunidades marginadas, no digo pobres, tienen una riqueza en el entorno, en los bosques, en el lugar donde viven, ¿sí? Y me encontré a esta señora en la segunda imagen. Ven una señora aquí con una camisa rosa, con algunos dibujitos rojos. Ella se dedica a reciclar. ¿Sí? A ella le pagan 4 pesos el kilo de PET. ¿Por qué? Porque ella vive a 150 kilómetros de Querétaro. Entonces, ese PET que se recupera ya hay que trasladarlo hasta la ciudad de Querétaro. Si aquí en Querétaro vale 20 pesos, 16 pesos se le fueron a la mano. Interesante en lo que es el acopio. Yo tuve aquí un aprendizaje importante. Cuando uno habla de uso de los materiales orgánicos, eso se da de manera natural en las comunidades. Los materiales orgánicos son fuente de alimento para los puerquitos, las gallinas, los perritos que tiene la gente. Entonces no hay desperdicios orgánicos en Así muchas es. comunidades. Sí. Ven otras oportunidades de negocios, ¿no? En los autos, en la madera, calzado, los
hule, el hule espuma que viene en los autos, el hule espuma que viene en los colchones, los materiales de construcción, las llantas, en fin, como les decía, hay infinidad de oportunidades de negocio para recuperar estos residuos. Claro, yo he visto que algunas personas, por ejemplo, aprovechan las llantas para hacer camas para perros y gatitos. Sí, sí, Y es una buena forma. Prefiero que hagan eso a que acaben las llantas quemadas para producir calor o para cocinar o no sé, la gente las quema y eso es un contaminante terrible, sí. terrible, la quema de llantas. Ujú, exactamente, ¿no? Sí. Y igual que tú, acabo de ver una en Oaxaca, hace poquito fui por allá, y en la carretera había un lugar que las llantas las transformaba, como tú dices, de repente en camas para perritos, o en maceteros, o en una infinidad de cosas, y costaban 400, 500, 600 pesos. Entonces, era, a final de cuentas, ¿y cuánto le puede haber costado al señor esas llantas? Pues a lo mejor nada. Lo que hace es ir recolectando las llantas de las vulcanizadoras. Otros ejemplos. Esto ya significa reprocesar los materiales que estamos recuperando, por ejemplo, la madera plástica. Les decía yo el impermeabilizante, y si ustedes quieren, métase en YouTube y busquen A3P. Ese es el nombre del fabricante que se llama Imperllanta. Y es un impermeabilizante que reutiliza precisamente los productos que provienen de la llanta. Jabones en los cuales se utilizan los envases, ropa que incorpora material plástico reciclado. ¿Sí? Este es un medidor de agua, en la cual era tradicionalmente de metal, de fierro fundido. Con la basura se está haciendo esto y dura, vaya, no se requiere un material estéticamente bonito, lo que quiero es que sea funcional. Otros dos ejemplos. Si ustedes recuerdan, en los Juegos Olímpicos, en Japón, las medallas de oro, plata y cobre se elaboraron con material reciclado. El gobierno de Japón le pidió a los ciudadanos que donaran sus aparatos electrónicos de donde tomaran estos productos. Y es la primera ocasión en la cual estas medallas se utilizan con material 100% reciclado. Adidas tiene una línea de zapatos, igual que Nike, en la cual requieren entre 8 y 10 botellas de PET para fabricar un tenis. Entonces, y esos tenis, no crean que son más económicos. Que yo recuerdo haber visto $1,000. Entonces, bueno, hay un buen negocio. Con esto termino. Pedí un poquito más, una disculpa, pero realmente lo que es la circularidad está muy ligada a lo que, recordemos, es el objetivo de desarrollo sustentable número 12, ¿no? Que precisamente nos habla de lo que es el consumo y producción responsables, ¿no? Entonces, ahí es a donde está enfocado eh, esta filosofía de aplicar la economía circular. Entonces, pues les agradezco el tiempo y su paciencia. Y bueno, obviamente estaremos por aquí en el chat, atentos para las preguntas que puedan surgir y las contestando en los próximos días. Con mucho gusto. Sí, pues te agradecemos muchísimo, Francisco, que de tu tiempo tan valioso lo hayas dedicado esta tarde o esta noche, pues a hablar a nuestro auditorio de las ventajas de aprovechamiento del reciclaje, cómo se pueden generar empleos, se pueden y evitar que haya más basura en nuestro planeta. Es muy interesante todo esto y me da mucho gusto que allá en Querétaro pues tengan ya leyes más adaptadas a una realidad de reciclaje y que lo estén aprovechando. Me encanta la idea, ¿verdad?, de que esto genera empleos. Ahorita que vivimos una época post-COVID en la que los empleos pues son muy importantes, la generación de ingresos para las familias son importantísimos y aquí hay muchas ideas, ¿verdad?, de la gente, lo que podemos hacer para reciclar, todos los materiales que pueden ser útiles para esto. Claro que tenemos que educar nuestro consumismo, irlo reduciendo,
y también ser muy selectivos a la hora de comprar algún producto, a la hora de comprar alimentos, por ejemplo, pues que sean orgánicos, que sean, que no lleven agroquímicos, que las empresas sean responsables en muchos sentidos, ¿verdad? Que sean justos en sus salarios y sobre todo, pues que no estén acabando con la naturaleza. Yo siento que con el tiempo la regulación ambiental mundial va a empezar a favorecer la economía, ¿verdad? Hacia la recuperación ambiental, que en lugar de que se generen empleos y se genere riqueza por la explotación de los recursos naturales, se va a generar riqueza con la conservación de la naturaleza, porque todos tenemos que trabajar en eso. Y yo siento que poco a poco ya va a haber empresas que no se van a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque están abusando de esos recursos naturales que tanto necesitamos, sobre todo cuando sabemos que la población mundial ya dentro de muy poco tiempo va a ser casi 10.000 millones de personas y que no habrá ningún recurso natural que pueda rendir lo suficiente para tanta población en el mundo, ¿verdad? Sí, la economía está basada en esas personas nuevas que están en el mundo, aunque estamos aquí temporalmente. Pues sí, vivimos un buen rato, ¿no? Vivimos un buen rato y estamos contaminando y tenemos una huella, todos tenemos una huella. Pero yo pienso que con el tiempo todas esas estrategias de una economía van a enfocarse más al valor de la recuperación ambiental. En lugar de generar riqueza en grandes negocios, en grandes explotaciones de los recursos, ahora los empleos van a ser para la recuperación ambiental y que así sea, Francisco. Ojalá que así sea porque es necesario que ya dejemos de acabar con este planeta y con esos bosques y con tantos recursos. Otro punto interesante a mí se me haría que dónde se ponen esos rellenos sanitarios. Normalmente los están poniendo en zonas donde pueden llegar a contaminar acuíferos, donde pueden llegar a contaminar muchas otras, de muchas otras maneras, ¿no? Entonces la regulación ambiental todavía puede mejorar. La regulación sobre el reciclaje, sobre el aprovechamiento de todos los recursos. Toda esa regulación va a tener que aumentar y mejorar, ¿no? Pero los ciudadanos somos los que tenemos que estar presionando para que esas condiciones mejoren y que podamos recuperar un poquito nuestro medio ambiente en el planeta. Pues sí, te agradezco mucho, Francisco, a nombre de mis compañeros del capítulo Toluca, del movimiento Laudato Si, y a nombre del staff de Plataforma Radio Digital, pues que nos permiten este espacio para platicarle al auditorio todas las cuestiones importantes respecto al medio ambiente. Muchas gracias, Francisco, por estar acompañándonos en esta noche. Un gusto, gracias y tengan buena noche. Gracias. Buenas noches.